Ese parque Sí, nuevo, tengo. pero muy bonito. Muchas gracias por la recomendación. En breve, chicos. Rodri, impecable, como siempre, tus móviles son lo más. Gracias, ya volvemos con vos en breve. Gracias, Rami, un besito grande, gracias. Gracias, Bueno. un besito grande. Un beso grande. Bueno, cambiamos de información, Tucu querido, contigo. Exactamente, porque nos vamos a comunicar con Martín Rodríguez Yebra, prosecretario de Redacción de La Nación, para hablar de, podríamos decir, de la bomba o podríamos decir de el momento en que empieza a ceder el gobierno de Javier Milei con los cambios en la ley Ómnibus. Martín, ¿estás por ahí? Buen día. Buen día, Tucu. Buen día, Romina. ¿Cómo están? Muy bien, Martín. ¿Y te sorprendió que retiren o el retroceso de Milei en la ley Ómnibus? Me sorprendió que lo hiciera de esta manera porque tenía un camino de negociación abierto todavía, o por lo menos una posibilidad de negociación con los sectores de la oposición más dialoguistas, que le decían, bueno, algunos temas de la ley Ómnibus, del paquete fiscal, sobre todo el tema de las retenciones, el aumento de las retenciones y el cambio de la fórmula jubilatoria, no lo vamos a aprobar, pero estamos dispuestos a negociar otros movimientos vinculados a los ingresos, cambios impositivos que compensen esa masa de fondos que el gobierno quería captar por esa vía. Y sin embargo el gobierno, en lugar de negociar, dice, no, bueno, retiro todo el capítulo fiscal, que era el corazón de la propuesta, al menos el corazón en términos de lo que necesitaba el gobierno en el cortísimo plazo para poder lograr ese equilibrio fiscal que tanto pregona, y decide retirarlo, y decide, bueno, no, se acabó, no se negocia más, tratamos de votar el resto de la ley, y nos abocamos a ver de qué manera conseguimos esos fondos a partir de ahora. Es un freno que pisa el gobierno cuando estaba a punto de ir hacia una derrota parlamentaria que podía haber sido muy dura, pero que se propiciaba por esta decisión de no sentarse a una negociación amplia a ver hasta dónde llegaba, con temas que no son necesariamente íntimos de la ideología del gobierno. Claro. El gobierno no dice que, Milei decía que antes de subir un impuesto se cortaba un brazo. Bueno, acá estaba subiendo impuestos, los opositores le estaban diciendo, bueno, esos impuestos no, pero podemos subir otros. Bueno, decide no hacer esa negociación y anunciar de esta manera sorpresiva, aunque algunos diputados ya se estaban preguntando si esa tesitura de no negociar nos encaminaba a esto que pasó finalmente ayer. Así que ahora empieza otro partido y vamos a ver si consigue, como dijo Caputo, que era su prioridad, votar o que se vote el resto de la ley, ¿no? Que no tiene cuestiones menores, ¿no? Estamos hablando de la delegación de facultades, estamos hablando de las reformas del Código Penal, Código Civil. Es una ley que sigue siendo amplísima a pesar de este cercenamiento que anunció ayer Caputo. Claro, el tema ahí, Martín, es arranca la sangría y muchas veces en política son como tiburones en la oposición. Huelen un poquito de sangre y van ahí. ¿Se van a frenar la oposición con esto? Como diciendo, bueno, ya me dieron algo y con esto freno, ¿o van a querer seguir recortándole de acá al martes? Mirá, el gobierno tiene un esquema posible de votos con los partidos que en su momento formaron Juntos por el Cambio, que creo que a partir de esta modificación van a estar inclinados a apoyar la ley. Por supuesto que el peronismo ve esto como un gran triunfo, lo va a tratar de asociar a la marcha de la CGT, por ejemplo, que creo que no tiene que ver directamente, aunque influyó en cómo se manejaron las negociaciones, pero no tiene que ver directamente con la marcha atrás del gobierno. Y el kirchnerismo va a hacer todo lo posible para ver si consigue demorar mucho más la aprobación de la ley y si puede obligarlo a Milei a ceder en algo más. Pero yo creo que los votos los tiene con el radicalismo, el PRO y el bloque que encabeza Pichetto, como para poder avanzar con el resto de la ley, porque los temas más espinosos estaban en ese capítulo que está levantando Caputo. Así que creo que hay un camino para votar la ley, pero también tiene que haber ahora un cambio de tesitura en las formas también, en las palabras. Esta semana se generó mucha bronca entre los opositores dialoguistas, como se les llama, hacia el gobierno por las declaraciones, ¿no? por las declaraciones amenazantes de Caputo, diciendo, bueno, si no lo aprueban les voy a recortar más los fondos a las provincias. Sí. Todas esas frases que trascendieron de Milei diciendo los voy a dejar sin plata.
Todo eso generó mucho ruido en dirigentes que dicen, bueno, los estuvimos ayudando, hicimos todo el esfuerzo posible para que saliera el dictamen favorable, pero bueno, hay un punto en el que no nos estamos entendiendo. Bueno, ahora viene una etapa como de limar esas asperezas. Buen día, Martín. Ahí justamente te quería consultar, ¿cómo para ahora esta decisión del gobierno con los gobernadores? Porque ya hemos visto estos roces en la semana de decir, bueno, no les voy a dar ni un peso, al mismo tiempo, por ejemplo, casos como La Rioja, que tratan de desafiar al gobierno con la emisión de un bono cancelatorio. ¿Cómo va esto de cara? Porque ya anunciaron que va a haber recortes. Sí, buen día. Sí, mirá, va a ser difícil esa relación. El gobierno tendría que haber buscado desde el principio la alianza con los gobernadores porque están atados a la misma suerte, tienen los mismos intereses y las mismas preocupaciones, básicamente, que es gestionar en una etapa de pobreza. El gobierno esta semana tensó muchísimo la cuerda con los gobernadores y los gobernadores por primera vez le ladraron fuerte al gobierno, ¿no? Tuvimos declaraciones muy duras de gran parte de los gobernadores que se consideraban incluso aliados del gobierno, plantándose, diciendo así no vamos a ninguna parte. Creo que viene una nueva etapa. No quedó del todo claro para los gobernadores que ayer, anoche, apoyaron la decisión de Caputo, pero todos están como mascullando, bueno, a ver qué viene después de este anuncio, ¿no? Ayer hubo consultas con los gobernadores, pero nadie les dijo claramente cómo va a ser el ajuste que viene, que compensaría lo que deja de captar Caputo al retirar estos artículos. Hay gobernadores que creen que el gobierno ahora va a ir por algo más lógico, que podría haber hecho desde el principio, que es pensar una serie de leyes vinculadas al capítulo fiscal, que se negocien mano a mano y lleguen al Congreso ya con consenso. Otros creen que no, que el gobierno va a ir a la guerra y va a anunciar una serie de ajustes fuertes que recaerán sobre las provincias. De todos modos, las cuentas que sacan en las provincias es que solo con recortar partidas y con frenar transferencias a las provincias no le alcanzan a Caputo para el déficit cero. reducir todo lo que tiene que reducir para llegar al equilibrio fiscal y que va a tener que sí o sí negociar cambios impositivos. Entonces, vamos a ver cómo viene esa relación. Quedó muy herida por cómo se manejó esta semana ese diálogo. Martín, ¿cómo estás? Soy Ale Casar. ¿Interpretás este retiro de la parte fiscal de la ley como una derrota política del gobierno? Sí, es una derrota del gobierno, yo creo que indudable, ¿no? Porque el gobierno quería ese capítulo de la ley, era fundamental para el plan de Caputo y más allá de todo lo que significa el resto de la ley ómnibus y las desregulaciones y la idea de que en esa maraña de casi 600 y pico de artículos que tenía al principio, que después se redujeron, estaba el sentido de la revolución liberal que pretende instaurar Milei. Donde estaba el dinero era en este capítulo, ¿no? Acá estaba la plata y acá estaba la herramienta urgente que necesitaba el gobierno para empezar a cumplir con lo que prometió y con lo que es el principal mandato que tiene desde las urnas, ¿no? Que es bajar la inflación. El gobierno dijo que para bajar la inflación necesita el déficit cero. Para conseguir el déficit cero necesita herramientas como las que tenía ese capítulo. Entonces, es una derrota preventiva. El gobierno se retira del partido cuando ve que lo tiene perdido. Ahora empieza otro partido, rearma esa cancha y vamos a ver si la semana que viene o la otra consigue algún sustituto de esto que está retirando. Pero hoy, si lo tenemos que analizar, el gobierno perdió un partido. Ahora, Martín, dentro de las otras modificaciones, si podés nombrar algunas, las más importantes, más allá de este capítulo fiscal. Sí, el punto más delicado que tenía la ley, y casi te diría que es el inicio de esa ley, son las delegaciones de facultades para el presidente, ¿no? Eso, en principio, en el dictamen que se firmó la semana pasada, quedó, ¿no? Se acotó un poco, no es lo que pretendía Milei al principio, pero eso resiste en la ley y es un punto fundamental que sería un instrumento con el que Milei podría
podría tener mucho margen de gobierno por decreto, que no le permitiría los cambios impositivos, que son los que le darían los fondos que está buscando. Pero sería un cambio muy relevante o una herramienta muy relevante para el gobierno. Otros cambios fundamentales tienen que ver con todo lo que es el capítulo de reformas penales vinculados a las protestas, el famoso protocolo de Bullrich y cambios legales similares que le dan más herramientas al Poder Ejecutivo en esa materia. La autorización para hacer privatizaciones, eso también es un punto que fue muy discutido, que se acotó a lo que era el proyecto original, pero que en principio está quedando y tendría consenso para avanzar con algunas limitaciones. Estamos hablando de la infinidad de desregulaciones que se establecen en esa ley, cambios al Código Civil. O sea, es una ley que sigue siendo inmensa, ¿no? Y que va a tener una discusión muy dura en el Parlamento. Claro, pero en el medio de eso, Martín, el corazón del votante Milei lo votó por el bolsillo, lo votó por el tema impositivo. El votante duro de Milei, hasta cierto punto, ¿se siente traicionado por este tipo de situación de decir, al final vino con la motosierra, pero se le quedó sin nafta en el momento que tenía que empezar a cortar? Mira, yo creo que el votante duro no, porque puede comprar este discurso del gobierno de, bueno, nos están tratando de impedir los que quieren mantener los privilegios y vamos a seguir adelante. Y de todos modos, como dijo ayer Caputo, ese discurso es el corazón de la ley, en realidad resiste, lo importante es el rumbo, el largo plazo, toda esa parte que está siendo el centro del discurso del gobierno, yo creo que para el votante duro es válido. Y después ya verá de qué manera, con qué herramientas circunstanciales se consigue el objetivo del déficit cero. Yo creo que el problema para el gobierno es el votante blando, es el votante que acompañó a ese 30% que lo había votado en agosto y en octubre y que completó el 55% en la elección de segunda vuelta, ¿no? Y ese votante básicamente eligió a Milei en contraposición al kirchnerismo y con el mandato clarísimo de bajar la inflación, de terminar de una vez con la inflación. Le creyó a Milei en la idea de que con más liberalismo, con más mercado, se iba a conseguir un rápido o un relativamente rápido cambio en términos inflacionarios. Entonces, al no tener esas herramientas rápido, al empezar a empantanarse en la política, hacia ese camino de la baja de inflación, puede empezar a sufrir con los votantes que no son fanáticos de Milei, pero que creyeron en que este gobierno le podía dar las soluciones que estaba buscando. Entonces ahí está el gran desafío de Milei, no perder el apoyo de la mayoría, ¿no? Que es el que consiguió en las urnas, y que estas negociaciones fallidas o estas pequeñas derrotas pasajeras con el resto de la oposición no terminen de minar su popularidad y le compliquen la gestión hacia adelante. Martín, muchísimas gracias por la comunicación esta mañana. Les mando un abrazo, hasta luego. Abrazo grande. Era Martín Rodríguez Siebra, prosecretario de redacción de política del Diario de la Nación. Cerramos capítulo político. Sí.